La espiritualidad en el arte, ¿en qué radica? ¿Cómo la percibimos? El espíritu o la mente, como llamamos, es donde radica el consejo y gobierno del cuerpo, de la existencia. Es parte de nosotros, una parte tan importante como las manos o los ojos o las piernas. Dice Lucrecio en La naturaleza de las cosas. Hemos creado estas figuras metafóricas, espíritu, alma, y las hemos unido al cuerpo para dar un sentido y una explicación diferente a nuestra existencia, para decir que los seres humanos no somos simplemente un costal de carne y huesos, sino que tenemos pasiones, deseos, sentimientos, emociones, pesadillas, y que tenemos además una fuerza inexplicable que nos obligue, que nos lanza a hacer ciertas cosas, cosas que pensamos que son imposibles, cosas que pensábamos que jamás nos íbamos a atrever, o que nos empujan a querer a alguien, o que nos empujan a querer dedicarnos a algo que todo el mundo dice que no va a funcionar y que muchas veces se trata del arte. Tenemos esa fuerza dentro de nosotros. Decimos, ¿de dónde viene? O sea, va más allá de la inteligencia utilitaria, va más allá de la inteligencia reactiva que utilizamos para sobrevivir. ¿De dónde viene esa fuerza? Entonces tenemos estas figuras metafóricas que son el espíritu, como dice Lucrecio, el espíritu o la mente, que la mente también es una figura metafórica de la inteligencia, del funcionamiento del cerebro, y el alma. El alma, dice Lucrecio, se encuentra en todo el cuerpo, en cada uno de nuestros órganos, y es lo que nos hace sentir. De alguna manera, el espíritu, la mente es intelectual, es racional, y el alma es sensorial, habita todo nuestro cuerpo. Y en esa unión de mente y alma, es como el cuerpo mismo está vivo, siente, camina, toma decisiones, es decir, vivimos. Aristóteles decía algo muy similar, él le llamaba ánima y era la vida misma. Ánima, esa vida, es la vida misma, habita en nuestro cuerpo, y en el momento en que el ánima se desprende, se desprende la vida también. Entonces ya tenemos aquí nuestras figuras metafóricas, nuestro espíritu, nuestra alma, y tenemos nuestro cuerpo. Esos tres elementos son los que son necesarios para hacer arte. El espíritu, que es esa intelectualidad, es esa racionalidad, que como dice Lucrecio, da gobierno y consejo a nuestra vida, y el alma, que nos hace sentir y que están dentro de nosotros, dentro de ese cuerpo. Entonces se necesita esa intelectualidad, se necesita esa capacidad racional para pensar, crear, trabajar, dominar técnicas, llegar a saber la diferencia entre una nota musical y otra, crear un pentagrama, escribir lo que queremos escribir. Es muy, por ejemplo, la danza, obviamente, es esa alma habitando ese cuerpo, ¿no? Haciéndolo moverse, haciéndolo sentir en el teatro, en la actuación, en las artes plásticas. Es ese conjunto de alma, cuerpo y espíritu, todos reunidos trabajando sobre algo que es prodigiosamente inútil, que no está hecho, y por eso nuestra inteligencia, nuestro espíritu, nuestra alma están trabajando de otra forma, están creando de otra forma, porque no está hecho para servir en ese momento. No hay esa utilidad elemental de que una silla está hecha para que te sientes. No, es ir más allá de eso, es tratar de crear algo más allá de eso, y nosotros lo vemos, una coreografía, una coreografía es completamente inútil, es inútil, no va a cambiar al mundo, no va a cotizarse en bolsa, no va a pasar nada, no va a pasar nada de lo que una sociedad utilitarista, concentrada en las ganancias y demás, va a pensar. No lo hay. Pero ¿qué es lo que hay? Hay la posibilidad de unir todo eso, de unir el alma, de unir el cuerpo, de unir el espíritu, para crear algo que sin esa unión no hubiese existido. Entonces nos damos cuenta que la espiritualidad en el arte va muchísimo más allá, por ejemplo, de pensar que es el arte religioso o no. La espiritualidad en el arte es una actitud que nosotros tenemos
frente a la creación y frente a algo muy importante, la contemplación, o sea, el abandono de nosotros mismos frente a una obra, frente a escuchar música, leer poesía, observar una pintura, observar un grabado, un dibujo, ese abandono donde ubicamos todos nuestros sentidos en esa observación sobre de eso y que nos gusta, que sentimos que nos habita, que sentimos que nos da otra cosa distinta de lo que nos da la cotidianidad. Ese abandono a esa contemplación, ese aislamiento que existe en ese momento, eso también es la unión del cuerpo, el alma y el espíritu. Y eso es también lo que el arte necesita. Eso también es una manera de hacer arte. Entonces, lo que también hace el arte y lo que hace la creación del arte y la contemplación del arte es darle ese espacio a ese ente que se crea con la unión del cuerpo, el alma y el espíritu. Les da espacio, le da una manera de expandirse, de una manera literalmente de existir. Y nosotros lo podemos ver porque no somos la misma persona cuando estamos en un proceso creativo que ser la persona que está, no sé, en la línea del banco haciendo determinado trámite o lo que sea. O sea, no es la misma persona. ¿Por qué? Porque el espacio el espacio que da el arte hace que esa persona fluya de otra manera. Y en ese espacio, ya sea de creación o de contemplación, hay algo muy importante. Silencio. Necesitamos que exista el silencio y nosotros creamos ese silencio. O sea, necesitamos ese silencio y esa soledad de estar con nosotros mismos y con nuestro trabajo creativo, con nosotros mismos y nuestro proceso de contemplación, de estar en esa soledad que es muy positiva, porque en esta época, obviamente, en esta época está muy mal vista la soledad y en esta época ultra supuestamente comunicada y donde todo el mundo se mide por amigos que no conoce y que posiblemente nunca vas a ver. La soledad tiene muy mala reputación, pero la soledad es necesaria para escribir, es necesaria para pensar, es necesaria para escucharnos a nosotros mismos. Y eso sucede en ese proceso creativo. En el momento en que nosotros iniciamos ese proceso o estamos en la contemplación, empieza algo que tenemos que procurar siempre, que es el diálogo con nosotros mismos, ese diálogo interno en donde nos escuchamos en otros términos, donde no nos juzgamos, donde no nos castigamos, donde estamos en otra expansión, en donde podemos ser verdaderamente con toda tranquilidad, con toda paz, estar en lo que nosotros queremos. Y en esa paz no me refiero a una especie de beatitud, o sea, en un momento dado puede ser muy pasional el proceso creativo, puede ser muy impetuoso, pero es un estado de comunicación con nuestro propio ser. Y ese estado de comunicación llega a otro punto, o sea, no es... Porque cuando estamos nosotros en la vida cotidiana y cuando estamos reaccionando a todo y somos reactivos, y estamos viendo qué están en las redes y qué están diciendo, no hay comunicación con nuestro propio ser, o sea, no lo escuchamos, no sabemos quién es, no sabemos dónde está porque estamos reaccionando y nos perdemos, o sea, nos perdemos de nosotros mismos. Pero cuando somos capaces de rescatar eso, que somos capaces de rescatar ese proceso creativo, somos capaces de rescatar nuestro proceso de contemplación, de saber disfrutar de la música, de saber disfrutar de un libro, de saber disfrutar de los momentos pequeños en los que nos rodeamos y que los podemos llevar al nivel de nuestros rituales. O sea, incluso cuidar nuestras plantas. Cuando estamos inmersos en eso, es cuando podemos tener ese silencio y ese espacio para esa voz que siempre estamos callando por la reacción. Y es donde podemos expandirnos, donde podemos fluir realmente. Entonces, la creación y la contemplación se convierten en una meditación. Tenemos una falsa imagen de la meditación que es quedarse callado y no pensar en nada. O sea, eso es imposible. Esa es una mala interpretación. En el momento en que estamos en ese trabajo metódico de crear, de escribir, de pintar, de dibujar, de bailar, de estar escribiendo música, o estamos en la contemplación y estamos leyendo, o estamos presenciando eso que queremos presenciar, o estamos dentro de nuestros propios rituales cotidianos. Obsérvenlos, escúchenlos, piénsenlos. Eso es muy importante. Entramos en un proceso de meditación porque entramos en nuestro propio silencio. Y ese silencio no es que
es que no es enmudecer, es simplemente que entra nuestra voz con nosotros mismos. Es una voz que deja de ser reactiva para simplemente existir y tener su propio presente. Muy importante porque siempre estamos o pensando en el pasado o pensando en el futuro, o sea, en cosas que ya no tenemos en nuestro control y que ya no existen. Entonces, en ese momento nosotros podemos estar en nuestro propio presente y darle a nuestra voz el espacio de nuestro presente. ¿Y qué sucede? Que la palabra adquiere otro sentido porque es el sentido de la poesía, que el sonido adquiere otro sentido porque es el sentido de la música, que el color adquiere otro sentido porque es el sentido de una obra, y lo adquiere en la contemplación, en la creación, porque resignificando nuestra vida. En esos espacios es donde nosotros nos podemos resignificar, en donde nosotros podemos existir como nuestro verdadero ser. La reacción nos aleja de nosotros mismos. Estar pendientes de lo que dicen, piensan o hablan de nosotros nos aleja de nosotros mismos, porque eso no somos nosotros. Nosotros somos un desconocido para los demás, o sea, para quien debemos de ser conocidos es para nosotros, y conocernos en ese espacio, conocernos en ese momento de silencio. En ese aislamiento, en esa soledad y en ese silencio, por ejemplo, los eremitas quietistas, que bueno, existieron así en la Edad Media, se aislaban y decían que tenían que vivir ahí para poder entrar en diálogo con su propio corazón, y que necesitaban el silencio para entrar en diálogo con su propio corazón. Eso es lo que estamos buscando a través del arte, eso es lo que estamos buscando a través de nuestros pequeños rituales, entrar en diálogo con nuestro propio corazón, con esa parte de nuestro ser al que bloqueamos, callamos, porque es que está reaccionando. Entonces terminar con eso y abrir ese espacio y hacer ese diálogo con nuestro propio corazón. Por eso se aislaban. Ahorita es muy difícil aislarnos, porque aunque estemos solos, no nos aislamos y estamos reaccionando y estamos esperando algo que tal vez no llega, o estamos recordando algo que ya perdimos y no estamos en el presente, no estamos con nuestro propio corazón, no estamos con nuestro espíritu. Hay que abrir lugar para nuestro espíritu, porque está aquí habitándonos, y lo negamos, y negamos el espacio del alma y por lo tanto negamos esa unión que debe de existir entre alma, cuerpo y espíritu. Aristóxeno, un filósofo griego, decía que la armonía con H, era un estado en el que entrábamos cuando había una completa unión entre alma, cuerpo y espíritu. Y decía que era una sensación como de placer, y no utiliza la palabra felicidad, pero es una sensación de serenidad, de placer, en la que podemos entrar. Lucrecio rechazaba las ideas de este filósofo, pero yo creo que en el momento en que sí podemos nosotros unir todo nuestro ser y concentrarlo en un solo objetivo de creación, de contemplación, de nuestros rituales, a pesar de que no menciona la palabra felicidad y que Lucrecio rechazaba sus ideas, yo sí creo que en esa unión sí existe ese estado de plenitud que los seres humanos estamos buscando. Tal vez le pueden llamar inspiración, epifanía, o incluso desde la contemplación el síndrome de Stendhal. Pero ese momento, si nosotros buscamos ese momento, tal vez nos podamos acercar a descifrar ese gran misterio de saber quiénes somos. Si este video te gustó, da un like, suscríbete, compártelo, compra mi libro, ahí está, El fraude del arte contemporáneo. Aquí está Ronris, como siempre, y nos vemos aquí para seguir hablando de arte. Hasta pronto.